Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión B3. Leer el perfil de una revista en Journal Citation Reports. Seguimos con este tema y ahora sí, vamos a entrar en esta plataforma y ver los perfiles de las revistas. Veamos la agenda de hoy, la presentación de Journal Citation Reports y luego entraremos de lleno en la práctica, leer el perfil de una revista. Mientras estamos leyendo, haremos algunas pausas para aprender cómo se calcula el factor de impacto, recordar los índices y lo que es una categoría, otro cálculo percentiles y cuartiles, es importante también saber, y una última pausa, todo esto leyendo el perfil de una revista para esta nueva métrica Journal Citation Indicator, que ya habéis visto rápidamente en sesiones anteriores, pero hoy sí que lo vamos a ver a fondo. Empezamos. Presentación de Journal Citation Reports. ¿Para qué sirve Journal Citation Reports? Bueno, hay muchísimas revistas, de hecho cada vez más revistas en el mundo académico donde podéis publicar, y lo que es importante desde el punto de vista del investigador es encontrar una buena revista donde vais a publicar vuestra investigación, y sobre todo que no sea una revista depredadora y que esté relacionada con el tema en el cual estáis investigando. Desde el punto de vista de una biblioteca tienen otras preocupaciones. También quieren tener a vuestra disposición las revistas que más necesitáis. Necesitan también algunos datos para elegir el fondo bibliotecario. Y desde el punto de vista institucional, necesitan información sobre el acceso abierto y las revistas también para tomar ciertas decisiones, ya que hay a nivel mundial cada vez más empuje para cambiar a, esta manera de hacer publicar en acceso abierto. Journal Citation Reports es una de las plataformas que os pueden ayudar en cualquier sea de hecho vuestro objetivo. ¿Por qué? Porque en esta plataforma hay todas las revistas de la colección principal, o sea, las que han pasado nuestro proceso de selección que hemos visto en la sesión de ayer, y no solo es la selección al inicio, pero es que hay siempre un control de calidad en continuo de cada una de estas revistas. Y en esta plataforma, además de la selección, y por lo tanto nos podemos fiar, hay indicadores, métricas, y el cálculo es totalmente transparente. Para el factor de impacto, por ejemplo, es algo que veis cómo se calcula. Y muchas más métricas que el factor de impacto que os permiten tener una visión amplia de una revista, mucho más amplia que con un único indicador, que es algo que no recomendamos para nada, ni para revistas, ni para instituciones, ni para investigadores. Es mejor tener un perfil nos ayuda a comparar, que una métrica que nos dice muy poco sobre, en este caso, una revista. Todas las revistas de la Core Collection están en estos 4 índices, ¿vale? Y por lo tanto, todas las revistas de estos 4 índices van a tener su perfil en JCR. Y es algo que cambió hace un año. Antiguamente solo teníamos estas revistas en JCR, las que tenían un factor de impacto. Y ahora las tenemos todas. También las revistas de estos 2 índices que no tienen un factor de impacto. Y luego tenemos 2 índices más también en la Core Collection, en la colección principal, pero son libros y actas de conferencia, y en este caso no hay perfil. 21.000 revistas, de hecho más de 21.000 revistas ahora mismo en la colección principal y en JCR. Esta imagen ya la habéis visto. Simplemente aquí quiero insistir de nuevo sobre hoy en día las únicas revistas que tienen un factor de impacto son las revistas de ciencias y de ciencias sociales. Las demás no tienen un factor de impacto. Acceso.
Esta es la URL directa y de hecho aquí no debería corregir porque hay una lo corregiré. Hay una URL directa de FECIT, me lo apunto para corregir este slide con el acceso de FECIT y de hecho había abierto aquí una página de Web of Science con el acceso de FECIT. Si voy aquí, Journal Citation Reports, llegaréis a esta página, a ver si me reconoce. Bueno, es que ahora me reconoce como que he entrado de Clarivate. Bueno, no pasa nada. Yo prefiero hoy hacerlo con mi cuenta, que es lo mismo, por lo tanto vuelvo aquí. Entonces voy a corregir, me olvidé aquí, que es un poco diferente. Para FECIT os lo recordaré. Para acceder tenéis que cumplir con una de estas 4 condiciones. O bien estáis in situ en vuestra institución y utilizáis su red de internet, en este caso ni tenéis que identificaros, y si estáis fuera sí que tenéis que identificaros de alguna manera a través de la institución, o entonces con vuestra cuenta personal también podéis acceder directamente. Y ahora llegamos a la página de inicio, ¿vale? Y lo vamos a hacer directamente con la herramienta. De hecho, no, voy a hacer con este navegador hoy. Y ya estoy logueada. Esta es la página de inicio. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, veis que yo ya hice el sign in también con mi cuenta. Hoy no voy a utilizar mucho las funcionalidades del sign-in, pero mañana sí, por lo tanto os recomiendo mismas credenciales, misma cuenta que para Web of Science. Para navegar de una plataforma a la otra tenéis aquí este menú. Mañana sí que utilizaremos las funcionalidades de la cuenta para guardar nuestro trabajo. Y de hecho también mañana utilizaremos estas varias opciones de buscar que están ahí arriba, por revistas, por categoría, por editores y por países. Y lo que está ahí arriba también lo tenemos aquí abajo. 4 enlaces es lo mismo, arriba abajo, solo que estos 4 los veis solo en la página de inicio, mientras que los 4 de arriba los tenéis arriba de cualquier página y es mucho más fácil, por lo tanto, navegar de un lugar al otro con el menú de arriba. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí un enlace al Match Manuscripts que vimos ayer, por lo tanto no lo voy a repetir. Es la misma herramienta, os llevará a Master Journal List. No es algo diferente, es lo mismo, otro enlace y os lleva a la página que hemos visto en la sesión, no era ayer, de hecho, ayer era un día de descanso, en la sesión anterior, en la sesión B2. Vamos a utilizar hoy el buscador rápido, porque solo voy a buscar una revista y vamos a ver a fondo el perfil de esta revista. Pero antes de utilizarlo, vamos a ver los números para esta última edición de JCR. Estamos en la edición 2022 de JCR. En la edición 2022 tenemos las métricas del año pasado. Necesitamos que el año se complete para poder calcular todo. Por lo tanto, tenemos los factores de impacto y otras métricas, indicadores del año 2021. Y veis aquí el total de revistas en esta última edición. Y veis también aquí cómo están repartidas ciencias sociales y artes y humanidades. Algunas revistas, y de hecho muchas, han tenido este año por primera vez su factor de impacto, y otras, y esto es más bien negativo, 3 han perdido el factor de impacto, y siempre esta información es transparente. De hecho, estos son 2 enlaces. Entonces, si yo clico aquí, vais a ver en una página la lista de revistas que tienen el factor de impacto por primera vez. La podéis tener aquí, ¿vale? Y veis a qué índice pertenece. Y el otro, ay, que me he perdido, estaba en mi presentación, tengo que volver, vale. Y el otro también es un enlace, 3 revistas suprimidas.
Vale. Y esta información está en la ayuda en línea de JCR en el apartado Title Suppression y vemos también los nombres de estas tres revistas y está escrito el por qué. Self quiere decir self-citation, autocitas. Y podría ser también stacking, stacking es como un cuartel de revistas que colaboran una con la otra. Entonces tenemos el motivo, tenemos más explicaciones abajo y veis la distorsión que provocan estas autocitas comparadas siempre con revistas similares, misma disciplina, etcétera. Siempre comparamos con revistas similares y esto es para este año. Si queréis saber para los años anteriores, tenéis aquí un enlace. Y si queréis saber, esto es para editores, para investigadores no pasa nada. Pero los editores quieren saber esto. Si queréis saber la política para supresión, también tenéis aquí el enlace. Y iniciamos desde esta diapositiva con dos enlaces. La historia positiva, 192, que han subido de índice y que ahora tienen un factor de impacto. Y aquí, pues, el lado oscuro, algunas tres que lo han perdido. Veis que son revistas internacionales y algunas de ellas en acceso abierto. Esto es para las estadísticas. Y llegamos ahora a leer el perfil de una revista y lo vamos a hacer. Sí, vale. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, retomamos nuestro rumbo. Leer el perfil de una revista y de hecho lo voy a hacer directamente desde JCR y voy a utilizar el buscador rápido que busca no solo los nombres de las revistas, abreviaciones, ISSN, bueno, busca todo lo que tenemos aquí. La revista que he elegido hoy tiene que ver, seguimos con el océano, se llama Applied Ocean Research. Y voy tecleando y me la va proponiendo, ni siquiera he acabado que me dice, mira, hay una que empieza con este título y por lo tanto, pues la selecciono, he clicado en su nombre y me abre su perfil. Y me abre su perfil, me abre la última edición del perfil, que son con los datos de 2021, siempre el año anterior. El año 2022 aún no ha acabado. Voy a ponerlo quizás un poco más pequeño porque hay mucha información en esta página. Vale. Entonces, la primera información que vemos, información sobre la revista y luego también la editorial, el idioma, en qué país. Y vemos que esta revista está en dos categorías diferentes de, en este caso, un mismo índice. Podrían ser dos categorías de dos índices diferentes y a veces más que dos categorías, ¿vale? Ayer alguien me preguntaba, ¿una revista puede estar en más de un índice? Y dije sí, la respuesta es positiva mientras sean índices primarios. Ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. No pueden estar, por ejemplo, en esquí y un índice primario. Esto es imposible. O están en un índice primario o no están. ¿Vale? Esto para acabar de explicarlo bien. Y ahora vamos a seguir bajando porque este perfil es muy amplio y hay mucha información y vamos a empezar a leerla. Entonces empezamos por el desempeño de esta revista y información en el primer rectángulo sobre el factor de impacto. ¿Vale? Voy a ponerlo un poco más pequeño también, si no, no lo vemos todo. Vale. Entonces, Journal Impact Factor, JIF, ¿vale? En español, factor de impacto FI, es lo mismo y es una métrica de una revista. Entonces, vemos aquí el número Journal Impact Factor de 2021, lo siento, aparece pequeño, es que quiero enseñar todo. Journal Impact Factor 2021, el número. Y de hecho también vemos aquí el cálculo y lo vamos a ver en detalle.
más adelante. Y aquí calculo también sin autocitas. ¿Qué más vemos en relación con el cálculo del factor de impacto? También tenemos aquí un gráfico y lo voy a poner un poquito más grande porque si no no se lee bien. Vale, vamos a hacer así. Entonces, las barras es el factor de impacto JIF, GIF, y vemos que ha ido aumentando en los últimos años. El eje está aquí del lado izquierdo. Y las líneas ya no es el factor de impacto, es el percentil del factor de impacto que también explicaré más adelante. Y hay dos líneas porque hay dos categorías. Es un percentil normalizado en una categoría y por lo tanto vemos aquí en la categoría oceanografía o engineering. Estos son los últimos años, pero puedo ver todos los años. Desde 97. Entonces, quizás esta revista ya existía antes de 97, pero JCR Online solo empezó en 97. Antes era en formato papel, ¿vale? Por lo tanto, aquí en esta plataforma online solo tenemos los datos desde 97, aunque empezó en los años 70 JCR. Y cada revista tiene su historia. Entonces vemos cómo ha ido evolucionando el factor de impacto a lo largo de los años, que ha aumentado en valor absoluto. Y vemos aquí los percentiles, que explicaré más adelante, que también está ido aumentando para oceanografía y está ido variando, pero aumentando poco a poco. ¿Qué puedo hacer con esto? Si me interesa esta visualización, puedo centrarme en unos años en concretos, por ejemplo, ¿vale? Con el zoom que está arriba. Y aquí vuelvo a todos los años. Y también como hay muchos datos, si me interesa solamente una categoría que sería, por ejemplo, Oceanography, y que tampoco quiero el factor de impacto, puedo deseleccionar y seleccionar lo que me interesa. O bien pongo el factor de impacto y quito los percentiles, ¿vale? Vuelvo a ponerlo todo. Y esto jugáis con aquí estas varias opciones y luego lo podéis exportar en PDF esta imagen, por ejemplo, para introducirla en un documento. Creo que esto a los editores les gusta mucho. A mí también, como investigadora, podemos también utilizar esto para ver cómo evoluye la revista antes de publicar. Si está estable, si está creciendo o si está bajando, quizás nos tenemos que preocupar. Yo verifico que sea estable o que esté con un historial creciente de los últimos años. Y aquí del lado derecho vemos lo que entra en el cálculo del factor de impacto. Y aquí vamos a hacer la primera pausa para ver en detalle este cálculo y volvemos entonces a mi presentación. Entonces voy a ir, todo esto lo vamos a hacer poco a poco, el perfil, tengo que salir de mi presentación, pero no me lo permite. Tengo que hacerlo de otra manera. Ahora. Vale. Y entonces avanzo un poquito y llegamos a esta parte. El cálculo del factor de impacto de una revista. Vale. Entonces, os decía, debajo del número, si clicáis en View Calculation, os enseña este cuadro de aquí y vamos a pasar un poco de tiempo para explicarlo. Para hacer este cálculo necesitamos 3 años de datos. De los 3 años, mira, citas recibidas en 2021, de documentos publicados en los 2 años anteriores, ¿vale? Estamos en 2022 ahora mismo y tenemos el factor de impacto de 2021 calculado de esta manera. Citas recibidas por esta revista en el año 2021 y provenientes de documentos publicados en esta revista en los 2 años anteriores. Es lo que llamamos citations aquí en 2021 y number of citable items. Citable items son estos documentos
publicados en los 2 años anteriores. Entonces, acordaros, 3 años de datos. Y las citas que no entran en este esquema no entran en el cálculo del factor de impacto. Y por eso podemos ver variaciones muy grandes. El año que viene, en 2023, tendremos el factor de impacto de 2022 con los cálculos de 2022. Para ello necesitamos todas las citas recibidas por una revista en 2022. Mientras el año no esté acabado, no podemos dar este factor de impacto de 2022. Por eso siempre hay un año de desfase. Edición. Hoy estamos en la edición de 2022 con el factor de impacto de 2021. Volvemos a ver este cálculo para ver para las citas recibidas por esta revista en 2021, tomamos en cuenta todos los índices y todos los tipos de documentos. Mientras que para abajo el denominador, los documentos publicados en los 2 años anteriores, solo hay 2 tipos de documentos que son revisiones y artículos. Artículos y revisiones que cuentan aquí abajo. No habrá otros tipos de documentos. Y es por eso que decimos que el cálculo es transparente, porque veis aquí las citas, ¿vale? Se están aquí sumando y hacemos luego esta división, y haciendo esta división vemos este número de aquí. Cálculo totalmente transparente, que no lo hace una calculadora, porque aquí tenemos un equipo que verifica que no haya duplicados, que no haya nada que nos hemos faltado, porque a veces las citas no están súper bien hechas por los autores y por lo tanto hay una gran verificación detrás de estos números. Y lo que hay detrás de estos números es lo que os enseñaba aquí. O vuelvo a abrir la ventana, View Calculation, 2400 citas dividido por 645 documentos. Y están aquí. Los 645 documentos citados están aquí en esta tabla. Y de hecho a veces acumulan más de una cita, pero vemos esta tabla de aquí. Y en la otra pestaña al lado tenemos de dónde provienen las citas y están reorganizadas por revistas. Y aquí vemos que el mayor número de citas proviene de otra revista y no de la misma, ¿vale? Es interesante ver la diferencia. Es otra revista la que más cita esta, que se llama Applied Ocean Research. Detrás de esto también, aquí podemos ver detrás de estos números cómo están en cada revista las citas y cada documento. Todo esto también está en detalle debajo de las flechas. A veces en un solo artículo hay aquí 6 citas a documentos publicados en esta revista, ¿vale? Y entonces todo esto lo puedo ver aquí en la tabla, y puedo al abrir también ver cada documento en Web of Science, ¿vale? O entonces abajo, entonces tengo que bajar así, justo abajo de estas tablas, View All in Web of Science. También puedo ver aquí o bien todos los documentos que citan, o bien todos los documentos que han recibido una cita en función de la pestaña View All in Web of Science. Y esto para editores, para hacer un análisis, puede ser interesante, y también lo podéis exportar. Esto es para explicar, es la transparencia detrás de este cálculo de aquí, cálculo transparente del factor de impacto. Y concluimos con el factor de impacto entonces son 3 años, ¿vale? Porque solo miramos las citas de los documentos publicados en los 2 años anteriores. Este método de cálculo se creó en los años 70, y en aquella época, de hecho un poquito antes, solo teníamos revistas de ciencias y
lo que se observaba es que había como un pico después de 2 años y por eso se creó este cálculo que inicialmente no tenía nada que ver con el uso que le hacemos ahora. El factor de impacto se creó al inicio de Web of Science para que era un requisito de selección de las revistas y nada más. Uno de los criterios de selección era este, pero la gente se interesó por esta métrica, este cálculo, y por lo tanto la hicimos pública en los años 70 con el objetivo de ayudar las bibliotecas para saber cuáles eran las revistas con más influencia y por lo tanto las que probablemente sus investigadores necesitarían leer con más frecuencia. Y ahora se utiliza para cosas muy diferentes que no estaban previstas en el inicio, pero el cálculo no se ha cambiado desde su creación y por eso esta ventana temporal de 3 años. Entonces, podríamos resumir el cálculo del factor de impacto de esta manera. Imaginemos un factor de impacto de 7 me diría un documento publicado en esta revista en 2019-2020 habrá recibido de media en el año 2021 7 citas, pero es solo una media. Y por lo tanto, como es una media para una revista, no se puede utilizar este número para comparar documentos. Veamos aquí esta media, como si vamos a ver el detalle, cómo la transformamos. Entonces tenemos un poco más abajo la distribución para esta revista de los documentos publicados y de las citas recibidas. ¿Qué pasa? Este tiene un factor de impacto de 3 y algo, si me acuerdo bien. A ver, vuelvo a subir 3,7, vamos a decir 4, ¿vale? 4 es la media de todo lo que vemos aquí. De hecho, creo que... y vemos que aquí hay muchos documentos que han recibido pocas citas y pocos documentos que han recibido muchas citas. Y siempre es así para cualquier revista. Por lo tanto, no me dice nada en relación con el artículo que está en esta revista. Puede estar por aquí, puede estar por aquí o puede estar en el medio también. Pero este indicador, el factor de impacto de una revista JIF, Journal Impact Factor, es un indicador de revista que me indica la media de todo esto y por lo tanto no se podrá utilizar para comparar artículos, citas de artículos o también comparar autores. Solo para comparar revistas y revistas de disciplinas idénticas, pero ya llegamos a esto. ¿Vale? Entonces, acordaros, es una media. Lo que vemos aquí, este número, es una media para todos los documentos de esta revista. No me dice nada en relación, por ejemplo, yo he publicado en esta revista, imaginemos, no es el factor de impacto el que me va a decir si mi documento tiene muchas o pocas citas. Tengo que ir a comparar con los demás, pero el factor de impacto es una media. Vale, entonces, seguimos con aquí la parte teórica y ahora que hemos hablado del factor de impacto, vamos a hablar de los índices y de las categorías para luego llegar a los cuartiles y los percentiles. Es en este orden que tenemos que hacerlo para luego poder interpretar. Vamos para allá. Esto recuerdo los índices. Lo hemos visto varias veces, los 4 índices de la Core Collection y todas estas revistas están en JCR, aunque solo estas dos tienen un factor de impacto. Ahora, una pausa también en relación con las categorías. Habéis oído esta palabra varias veces, pero todavía no he tenido tiempo de explicarla bien y por lo tanto hoy me dedico a esto. Cuando evaluamos una revista por primera vez, nuestro equipo editorial, para ver si puede entrar en la colección principal, una vez que cumple con todos los criterios, antes de indexarla, tenemos que asignarla a una categoría.
se llaman categorías de la Web of Science y hay 254. Una categoría podríamos decir que es una disciplina, ¿vale? En mi presentación, el cuadro de aquí es un enlace y voy a abrir este enlace para que veáis esta lista de dónde la he sacado. De hecho, la podéis descargar también. Y veis aquí los nombres de estas categorías. Por ejemplo, hay muchas para engineering en función del tipo de ingeniería, porque hay muchas, ¿vale? Ciencias de los materiales, también hay varias, ¿vale? Y psicología también, hay varias para psicología, ¿vale? Estas son las 254 categorías que están en esta lista de aquí. Entonces, una revista está como mínimo indexada en una de estas categorías. De hecho, 60% de las revistas están en una sola categoría, pero el resto, 40%, está en más de una categoría, puede estar en dos con más frecuencia, y entonces podéis tener una revista en más de una categoría. Y esto es lo que quiero llegar a categoría, es decir, estamos juntando revistas de disciplinas similares para luego poder compararlas. Hay una excepción en esta lista. Voy bajando hasta encontrar la MU. Aquí. Hay una categoría que se llama Ciencias Multidisciplinares. ¿Qué ponemos aquí? Pues las revistas multidisciplinares, las que son más leídas, más conocidas, más citadas, Nature, Science, PLOS ONE, etc. Estas publican de todo, multidisciplinares, y por lo tanto es imposible ponerlas en una de estas categorías específicas y entrarán aquí. Hay más o menos 60 revistas en esta categoría, ¿vale? Entonces, esto era para las categorías. ¿Por qué es importante que sepáis estas categorías? Porque entran en el cálculo de los cuartiles y los percentiles, que es la parte siguiente. Otra parte teórica y luego volvemos a la parte práctica y ver dónde está todo esto en el perfil de una revista. Entonces, aquí esta información la he cogido de JCR y estoy comparando. Estos son categorías aquí. He cogido un trozo de la lista. Categorías, algunas son de ciencias sociales y otras de ciencias. Vemos cuántas revistas hay en cada una de ellas y lo que me interesa aquí es la mediana del factor de impacto. Vamos a elegir comparar matemática y biología, aquí estas dos categorías de ciencias con un número similar de revistas, pero si miramos hay una en biología, Citable Items es los documentos que publica, esta publica 2 veces más, y si vamos a las citas es que tiene muchas más que el doble de citas, ¿vale? Y esto se traduce por un factor de impacto casi igual a 4, mientras para matemáticas es de 1. ¿Veis una gran variación entre estos dos factores de impacto para matemáticas y bioquímica molecular? ¿Por qué? Porque el comportamiento de citas en una disciplina y la otra es muy diferente. No quiere decir que biología molecular sea mejor que matemáticas. No es esto que quiere decir. Quiere decir que en estas dos disciplinas las citas se utilizan de una manera diferente. La explicación más fácil en este caso, porque hay muchas, matemática es una disciplina que yo sepa más, que se desarrolla más despacio y al desarrollarse más despacio cita documentos más antiguos que los 2 últimos años y por lo tanto no entran en el cálculo del factor de impacto. Y también hay menos autores en matemáticas.
mientras que en química, biología, física, son disciplinas que evolucionan muy rápido, por lo tanto que citan documentos recientes, muchos documentos recientes, por ejemplo, en los 2 últimos años, que entran en el cálculo del factor de impacto. También hay muchos autores y por lo tanto las citas se multiplican. Y es esta la explicación de la diferencia entre estas dos disciplinas, pero es que hay muchas diferencias en cada disciplina. Por lo tanto, repito, no podemos utilizar un factor de impacto para comparar revistas de categorías, disciplinas diferentes. No podemos, no tiene sentido. Tenemos que siempre mirar todo esto en un cierto contexto, ¿vale? Y esto lo volveréis a ver también en las próximas sesiones. El contexto es muy importante. Imaginemos aquí un factor de impacto de 20. No sabré si es alto o bajo si no conozco cuál es el tope, cuál es el máximo, cuál es el contexto. Si el máximo es más alto, es de 25, entonces sabré que es un buen número. Pero si imaginamos hay un factor de impacto de 1000 que no existe, pero simplemente estoy exagerando, en este caso, si el tope es 1000, en este caso 20 es pequeño, un número muy pequeño. Tengo que investigar en qué contexto estoy. ¿Cuáles son los factores de impacto en esta misma categoría, disciplina? Y también varía por año. Por supuesto, cada año va a cambiar este número. Entonces, gracias a esto, para poder comparar en una misma disciplina revistas, hemos inventado algo que se llama percentiles. Y esta tabla también la encontráis si en JCR. Aquí lo que hice, y la aprenderemos a hacerlo mañana, es sacar todas las revistas de una misma categoría, ¿vale? Una misma categoría, las revistas. En mi tabla vemos de hecho, es esta categoría de aquí. Están organizadas en esta tabla por factor de impacto, Journal Impact Factor. Y era del año pasado, pero bueno, es igual. El número va bajando, ¿vale? El número va bajando y el percentil, que es la columna de aquí, es un cálculo muy complicado que no es necesario aprender a hacerlo. Simplemente tenéis que saber que el percentil va de 0 a 100 y el percentil más alto en una categoría es para la revista que tiene el factor de impacto más alto, ¿vale? Entonces, como el número no me dice nada, 19, el percentil sí que me dirá algo. Me dirá que estoy casi en el 100%. Es una revista, el percentil de una revista me indica a qué nivel se sitúa el factor de impacto de esta revista en su categoría, ¿vale? Y por lo tanto va bajando. Vale, aquí va bajando a medida. De 19 estamos a 10 y va aquí bajando este número y cuando llegamos abajo, pues el percentil será próximo de, se acercará a 0, ¿vale? El percentil, por lo tanto, es una métrica normalizada. Y podré utilizar el percentil para comparar revistas en categorías diferentes porque la escala es siempre la misma, de 0 a 100. ¿Vale? Cuando una revista tenga un percentil, yo que sé, entre superior a 90%, por ejemplo, será una revista que está arriba, con un factor de impacto alto en esta categoría y por lo tanto algo que ya puedo comparar, que ya es normalizado, mientras que esto hemos visto que varía mucho. Para revistas de matemática, imaginemos que el máximo sea ¿cuál era la media? La media era 1. Imaginamos que el máximo sea 2, ¿vale? Factor de impacto de 2. Pues esta con factor de impacto de 2, si es la primera, pues tendrá un percentil de 99 también, ¿vale? No comparamos factores de impacto, comparamos percentiles. Y algo que también es muy utilizado en el mundo académico y que seguro que lo habéis escuchado son los cuartiles, ¿vale? Entonces, los cuartiles también es una métrica normalizada con un cálculo diferente. Ahí es más fácil porque no hay
digamos, este detalle de números. Los cuartiles, ¿qué son? Dividimos de 0 a 100 la escala en 4 partes iguales. Y por lo tanto, el cuartil 1 es, imaginemos que hay 100 revistas en una categoría. Las 25 revistas voy a volver aquí, imaginemos que hay 100 revistas. Las 25 revistas con el factor de impacto más alto y por lo tanto también el percentil más alto estarán en el cuartil 1. Y vamos bajando poco a poco. Al contrario, las 25 revistas con el factor de impacto más pequeño en esta categoría estarán en el cuartil 4 y tendrán también el percentil más bajo en esta categoría. Este es el cálculo si lo queréis reproducir, pero no es necesario tener esta información en JCR. Y para otros tipos de cuantiles hay aquí un enlace. Os dejo el enlace porque me lo preguntan. En JCR solo hay cuartiles, ¿vale? No hay nada más. Cuartiles de JCR. Pero sé que ahora en algunos ejercicios de evaluación os piden terciles, quintiles, deciles. No hay quintiles o deciles de JCR. Sin embargo, podéis aplicar este cálculo matemático para salir de dudas y saber en qué decil se sitúa, ¿vale? Y esto es una ayuda que hemos añadido recientemente. Espero que me estáis siguiendo porque el tema es un poco difícil y por eso voy despacio. Y acabo con esto entonces. Una revista solo tiene un factor de impacto, pero en función de la categoría y del factor de impacto de las demás revistas en esta categoría puede estar en un cuartil o en el otro. Todo depende con quién me estoy comparando. ¿Cuál es la altura de estas revistas? Y en función del grupo con el cual me comparo, puede ser estar en el rango alto o bien estar en el rango bajo. Un único factor de impacto, pero cuartiles diferentes. Vale, y ahora vamos a ver todo esto en el perfil y vuelvo al perfil de la revista que estaba aquí. Vale. Bueno, hemos hecho toda esta parte teórica y ahora vamos a ver dónde aparece los percentiles y los cuartiles que me aparecen aquí. Hay una pestaña Rank by Journal Impact Factor. Vemos que esta revista está en dos categorías y vemos aquí que es la número 6 de 16 revistas en esta categoría y es la número 16 de 66 revistas. Y por lo tanto esto es para el año vigente ahora. Para 2021 estaba en el cuartil 2 para esta categoría y con un percentil de 65. Mientras que en esta otra categoría, con la posición 16 de 66, está en el primer cuartil y con un percentil de 76. ¿Y hay algo más aquí? Ah, mira, no. Otra categoría. Nos falta algo. Vale, esto era para el pasado, que ahora ya no está en esta categoría. Vale, ya lo entiendo ahora. Vale, entonces veis un solo factor de impacto, pero dos cuartiles diferentes, dos percentiles diferentes, porque esta revista está en un conjunto diferente de revistas de un lado y del otro. ¿Vale? Esto se traduce por estos números y esto va variando a lo largo de los años, por supuesto. ¿Vale? Y aquí voy bajando, etcétera. En función del año hay variaciones. Vale, nos queda un indicador más que no hemos visto, que es el Journal Citation Indicator, que es una métrica mucho más reciente, que la hemos creado hace un año. Vale, entonces, ahora vamos a ver este nuevo indicador.
Journal Citation Indicator. De nuevo, una parte teórica. Mañana ya habrá más práctica. Es un indicador normalizado por categoría. De nuevo, miramos las revistas normalización por categoría, por año de publicación también. Y de hecho es este indicador, JCI, Journal Citation Indicator, utiliza una, una indicador que viene de Insights. Entonces, entender la normalización es comparar lo que se puede comparar en un contexto y a partir de ahí saber si en este contexto estoy en la media, arriba o abajo. Comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Es esto que llamamos la normalización. Y entonces este indicador, que en este caso no podéis recalcular porque el cálculo es muy complicado, utiliza otra métrica normalizada que se llama CNCI, que viene de la herramienta Insights, donde hacemos bibliometría y analítica. Pero es fácil de entender. No es necesario que sepáis cómo se calcula, es fácil de entender porque la media es 1. Y la media es 1 para todas las categorías. Por lo tanto, a partir de ahí, con este indicador normalizado, podré comparar de una disciplina a la otra mucho más fácilmente. Lo hemos introducido el año pasado, pero está calculado desde el año 2017. Y aquí, de nuevo, la interpretación: 1 es la media en todos los casos. 2 es el doble de la media y 0,5 es la mitad de la media. Muy fácil la interpretación y por lo tanto mucho más fácil, digamos, de utilizar. Para el cálculo, entonces el cálculo, ahí voy a ir rápido porque es más para expertos. El cálculo es un poco diferente, no utiliza los mismos años. Ahí os dejo esto para que lo podáis mirar en más detalle. Vemos la diferencia entre el factor de impacto que os comenté y el Journal Citation Indicator. Es un poco diferente a nivel de años y el cálculo también es diferente. Y esto también os lo dejo para que lo miréis en detalle. Simplemente acordaros de esto. Es una métrica normalizada, ¿vale? Normalizada por categoría, año de publicación y documento, y se puede interpretar fácilmente porque la media es 1. Entonces vamos a verlo directamente en JCR. Además de esta pestaña Rank by Journal Impact Factor, y tengo que bajar, hay otra idéntica, pero Rank by Journal Citation Indicator, ¿vale? Primero, tengo que ir arriba porque nos enseñé el cálculo y el cálculo está aquí. Vale, el cálculo está aquí para esta revista. El JCI, la última edición, es 1,19, por lo tanto 19% por encima de la media. Si queréis de nuevo una explicación sobre el cálculo, he clicado aquí en la pequeña i y son pequeños pasos que podéis seguir y que os explica todo, ¿vale? Pequeña i, tenéis aquí unas ayudas y vuelve a explicarme la normalización. Lo cierro porque lo dejo en mi presentación. Este indicador JCI lo tienen todas las revistas de la colección principal, todas las revistas de JCR, por lo tanto, es diferente. Y hemos introducido este indicador para precisamente ayudar a las revistas que no tienen un factor de impacto y que puedan compararse con otras revistas de otras disciplinas, ya que la interpretación media 1 para todos es mucho más fácil. Y por lo tanto, ahora tenemos este nuevo indicador. Todas las revistas de la Web of Science Collection principal están en JCR y tienen este indicador normalizado que se interpreta fácilmente con una media de 1 y que por lo tanto nos ayudará a comparar disciplinas diferentes. Este es el cálculo y abajo
también tenemos para el Journal Citation Indicator el rango, el cuartil y el percentil, ¿vale? Lo mismo que para el factor de impacto, el cálculo va a ser diferente. Hay números de revistas diferentes. De hecho, si subo aquí, veo, a ver, ¿dónde está? Ah, vale. Quiero enseñarlo aquí. Vale. Lo que quiero enseñar es esto de aquí. 16 revistas, 19, 66, 68. ¿Por qué? Porque aquí en este cálculo tenemos también las revistas de esquí que entran en el cálculo, ¿vale? De ahí la diferencia. ¿Qué más tenemos en esta página que aún no hemos visto? El acceso abierto. Aquí no me he parado en el acceso abierto. Puede ayudar a editores también, porcentaje de documentos que publican en abierto y porcentaje de citas que llegan desde revistas en acceso abierto. Hay colores y es interactivo todo esto. También puede ayudar a editores a tomar este tipo de edición. Y veis, son datos de 2018 a 2020 y citas de 2020. ¿Qué más tenemos también aquí abajo? Citation Network. Con la media vida simplemente me voy a centrar en este de aquí, este gráfico de aquí, que me indica que estamos tomando el año JCR y vemos las citas que llegan en este año provienen de documentos publicados en varios años, ¿vale? Las citas recibidas en 2021 provienen de documentos publicados en varios años y solo estos 2 años son los que entran en el cálculo del factor de impacto, ¿vale? Por eso hay algunas personas que me dicen, pero es que he visto que el total de citas de mi revista ha aumentado este año comparado con el año anterior y mi factor de impacto se ha quedado igual o ha bajado. Pues no es el total de citas que contabilizamos, son las citas de documentos citados en los 2 años anteriores, ¿vale? Y por eso solo entra en cuenta estos documentos. De hecho, también vemos el porcentaje de autocitas en este gráfico y nos puede ayudar. Tenemos también algo súper nuevo que me gusta mucho, relación entre las revistas. Top 20 revistas que citan a esta que estoy investigando aquí. Vemos las citas de nuevo de dónde vienen, como anteriormente, pero en un diseño mucho más fácil de leer. El mayor número de citas proviene de esta revista de aquí, Ocean Engineering. Y solo en segunda posición están las autocitas y luego tercera posición esta otra revista. Citas que recibe. ¿Y las citas que da esta revista? Vemos aquí. Esta revista, mira, da su cónyuge aquí. Es a esta revista que da el mayor número de citas. Autocitas de nuevo. Y también en tercera posición, mira, a esta, que es diferente. Y es interesante ver citas dadas y citas recibidas por la revista de dónde proviene. Si queremos saber quién publica más en esta revista, tenemos también esta visualización de aquí. Y es interesante porque es una revista inglesa y vemos sobre todo aquí al inicio instituciones japonesas, no chinas que yo sepa. Bueno, de varios países, pero creo que las primeras son de China y se traduce aquí por muchísima contribución de instituciones chinas aquí y por lo tanto así sé quién publica. Si quiero, hay más cosas, pero vamos a dejarlo aquí. Si quiero exportar este perfil arriba, vale, puedo exportar en PDF todo lo que tengo en esta página, ¿vale? Y esta página es la más reciente. Si quiero ver las métricas de otros años, puedo ir a ver esta misma página en el año 2020 y voy a ver exactamente las mismas métricas. O bien, si elijo todos los años, voy más rápido. Si elijo todos los años, ya no tengo una página
con todos estos dibujos, tengo más bien unas tablas donde veo las métricas todos los años, ¿vale? Para esta misma revista. Miremos la diferencia con una revista que no tiene factor de impacto. Por ejemplo, esta de aquí, Ocean Yearbook, que es una revista del índice Esquí, ¿vale? La misma apariencia, pero Journal Citation Indicator, ¿vale? No hay el Journal Impact Factor. Es la única diferencia, el resto es igual. No hay factor de impacto, pero tiene un Journal Citation Indicator. Y vamos a mirar otra, una última. Última de Artes y Humanidades, que también encontré con la palabra Ocean. Oceanic Linguistics, mira, esta de aquí. Artes y Humanidades. Y lo mismo, no hay factor de impacto, directamente es esta métrica que vemos. Y ahora al menos hay una métrica para esta revista. Y con esto llegamos al final de la presentación. Os dejo unos recursos más. Hay la ayuda en línea de JCR, donde encontramos la ayuda en línea. El botón está aquí. Clicamos Help y Help Guide. Os la enseñé al inicio, esta sección, pero hay muchas más cosas que podéis ver aquí. Segundo recurso, estos dos es más para editores. Si queréis entrar en detalles de cálculo de factor de impacto de JCI y política de supresión de revistas, es debajo de este PDF. Es un enlace que os dejo y aquí es una noticia de nuestra directora de editorial donde analiza la última edición. Y por último, si queréis promover el hecho de que vuestra revista está en Web of Science y JCR, debajo de estos enlaces también os dice cómo proceder, ¿vale? Y es algo que os recomiendo también. Llegamos al final de esta sesión y ahora es el momento de empezar a escribir en el chat si tenéis una pregunta pendiente.